Buenas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito de mediunidad. ¿Qué es la mediunidad? La capacidad, la habilidad de aunar diferentes planos. ¿Por qué digo aunar? Hay algo en la práctica de sentir un alma que ya no está, que es el compartir información. Para esa alma solamente no, para ambas partes, para quien da la información y para quien la recibe. Y en ese estado de conexión, de aunar, ambas almas experimentan un estado vibracional de crecimiento, de expansión. Desde el lado terrenal no es lo mismo tener en mente que alguien, un ser ya no está, a tener cierto estado de conciencia a través de esa información que se recibe, de que siguen estando, de que siguen acompañando, de que algo está ayudándonos de alguna forma a crear cierto estado de conciencia para nuestro propio crecimiento. Y del otro lado, también hay un crecimiento, también hay una expansión, también se produce un estado de sanación de alguna forma. ¿Por qué? Porque si hay alguien que por ahí no pudo decir cuánto quería a alguien, en esa expresión, es un ejemplo, en esa expresión rompió esa barrera que en vida no pudo, entonces le compartió a su hijo, a su hija, no solo que lo amaba, sino le compartió el porqué, su estructura mental, emocional, racional. No pudo en vida romper esa barrera para construir desde otro lugar un vínculo. Desde ese lugar lo llamo aunar. Ahora bien, desde la mediunidad o ser medium, tiene que haber en ese lenguaje del compartir lo que habitualmente se llaman prueba de vida, vale decir, hechos precisos, palpables, tangibles, que demuestren, porque si no sería en el aire, que esa información que llega es absolutamente válida. Puede ser, mirá, en tal lugar hay un anillo, ese anillo tiene una historia, esa historia dice que tu abuela conoció a tu abuelo, y a través de esa información llega otra información que te cuidaban cuando era chico, la comida que había, cómo era el parque, cómo era el fondo. Había un manzano que plantaron con ese abuelo muchos años antes. Información precisa, palpable, tangible. Hay veces que la información, esa es la parte más bonita, que es por momentos porque es como dejar tarea para el hogar. El consultante, supónganse, en una sesión llegan y dicen, mira, hay un anillo hay un placar, abro la segunda puerta del placar, hay 3 cajones, abro el tercero, y en ese tercer cajón al fondo encuentro una cajita roja que tiene un anillo que pertenecía a la abuela, y por ahí el consultante no tiene esa información. Toda sesión sigue resonando en el tiempo, no solamente no es en el espacio y se cierra y se acabó, no, sigue resonando en el tiempo. Y entonces al compartirlo, y por ahí el consultante o la consultante no lo sabe y empieza a preguntar, y en esas preguntas, no sé, le pregunta a una tía, mirá, me pasó tal cosa,
Y la tía le dice, wow, yo tengo ese anillo en ese lugar. Entonces la información no solo sirve para el consultante y para el alma que pudo compartir su presencia y su acompañamiento a ese ser, sino también para dos personas. Porque esa tía que hacía referencia como ejemplo va a decir, wow, ¿cómo? ¿Cómo supo? No es adivinanza, no se trata de acertar o tener razón. Un medium es un canal, no es parte de la información. Sí hay una cuestión de resonancia. Yo creo profundamente, después de los años de trabajo, que una lectura, una sesión, se programa, se organiza desde el otro lado. No es el consultante llamando, pidiendo un turno, no soy yo, es el medium o la medium que esté ahí. Es del otro lado, organizan por resonancia. Las almas se eligen por resonancia, por aprendizaje. Eso es lo maravilloso. Pero todas las almas se eligen por resonancia. Me refiero, más allá de una sesión, una lectura. Ser medium o nacer con ese chip activado, todos pueden conocer y desarrollar su propia mediunidad. Todos. Hay gente que le costará más, hay gente que le costará menos, tendrá más habilidad. Digo, con esfuerzo, constancia, disciplina. Si uno va a una clase de guitarra, tarde o temprano empezará a tocar acordes de esa guitarra, formando una melodía hermosa. Hay gente que tendrá más oído, clarividencia. Hay gente que tendrá más habilidad en las manos para tocar. Pero la posibilidad está. Y de pequeño no es sencillo, por lo menos hace muchos años no lo era. Por ahí, hoy vienen almas con otro nivel vibracional de percepción, entonces estoy viendo que resulta más simple. Pero por ahí el universo al principio te muestra todo y eso que te muestra no es grato y abruma y da miedo, pero no son las películas, no es la película. No es la película que uno viene al cine donde muchas cosas pasan de manera terrorífica. Es abrumador, sí. Pero eso es el disparador de adentrarse a un estado de conciencia, de decir, ok, ¿qué hago con esto? Y entonces empiezo a buscar información, a ver cómo percibo, qué me pasa. Y cuando uno empieza a ordenar esas herramientas que tiene, el universo automáticamente es como si uno entrara en otro estado vibracional, ¿no? Supongamos que uno está por acá y entonces, de alguna forma, al adquirir herramientas u ordenarlas o tomar conciencia o observarlas, eleva su vibración. Entonces acá, en esta instancia, el universo muestra otra forma, más amorosa. Por eso siempre algunos a los talleres llegan con cierto miedo, cierto resquemor, pero después es hermoso verlos cómo desarrollan su propia mediunidad. Y siempre es muy hermoso, muy amoroso. Lógico si uno trabaja desde un estado de conciencia y desde un estado de conciencia amoroso y álmico, ¿no? Nada. Es un viaje único porque nos enseña a ver de otra manera nuestro tránsito en esta vida. Es fantástico tener la posibilidad
de ver personas que por un instante volvieron a sentir, a conectar con ese almuerzo del domingo, con esa charla compartida. Es maravilloso ver a dos almas, la que ya no está en estado físico y la que está en estado físico, cuando comparten, cuando llega esa conexión de información, cómo esas dos almas experimentan un cambio de vibración que los hace expandirse y elevarse. Todos pueden canalizar o desarrollar su propia mediunidad. Hay mucha metodología de etiqueta, clariaudiencia, clarividencia, bueno, sirve para identificar, pero hay algo que bueno, que les comparto, porque a veces en esa información desordenada, cuando uno activa su propia mediunidad o desarrolla su mediunidad o trabaja de esa mediunidad, no lo tiene muy en claro. Hay una red de sentidos que forman un estado de conciencia que tiene que ver más con una cuestión álmica que nosotros de canales. ¿Qué quiero decir? Llega determinada información, entonces yo la percibo desde algunos de mis sentidos. Veo una imagen y esa imagen, al conectar, a adentrarme, de golpe hace que conecte, active toda la red, y entonces empiezo a escuchar, sentir, oler, sentir sabores. Siento a jazmín y al sentir el jazmín me lleva a otra imagen de un parque donde la abuela plantó hace muchos años, cuando recién llegó a esa casa, una planta de jazmín, y un día cortó un gajito y se lo dio al consultante cuando era pequeña, hace muchísimos años. Y le da ese gajito, y el consultante tiene ese gajito, esa planta que creció en su casa. Hay mucha información que llega desde ese lugar. Y entonces, de golpe siento en esa red, voy experimentándola, y siento un sabor a algo dulce, me lleva un sabor dulce. Y ese sabor me hace acordar, y viene en imagen un arándano. Y entonces la abuela hacía dulce de arándanos. Y a la confirmación llega un montón de luz. Y todo se transforma en algo maravilloso. La mediunidad no es el fantasma, no son un montón de cosas. Es adentrarse a un estado vibracional súper hermoso, bello, para compartir algo que va más allá de la mente. Hay algo que se llama resonancia. Me lo han escuchado mucho en el Instagram, me han escuchado 800 millones de veces hablar de resonancia. La resonancia es, yo te hablo y hay algo que resuena. Es el alma escuchando. Entonces esto ya no está, la mente se desarma y me adentro a eso, a ese compartir, esa información que llega. Eso es resonancia. Que el alma escuche, porque el alma ya sabe. Sí es fundamental que un medium trabaje
desde la prueba de vida. Para mí es fundamental, no es la información en el aire. Tiene que haber detalles palpables, tangibles, como les decía antes, para que esa información tenga cierto estado de validez en esta 3D. Sí o sí. Cuando, 10 hechos puntuales de prueba de vida se manifestaron, ahí sí, por ahí en resonancia. Y es muy hermoso cuando, aparece, se manifiesta un abuelo, una abuela, entonces, les dice a sus hijos, con mi nieto tal cosa, mi nieto tal otra, y esos ya no estaban, y te cuentan historias y situaciones que pudieron observar desde otro lugar, desde otro plano dimensional, de su propio estado evolutivo. Así como hay aprendizaje en este tiempo, en esta cuestión corpórea de experimentar en la 3D, en este hermoso planeta Tierra, también hay un estado de aprendizaje del otro lado. Y ese estado de aprendizaje tiene que ver con elevar la vibración o expandir la vibración. Al expandir la vibración es como, imagínense un foquito que va teniendo más intensidad, más, y de golpe brilla con tanta fuerza que indefectiblemente ilumina no solo el plano en el que está, sino de alguna forma el plano y el aprendizaje de las personas que quedaron en esta instancia. Mediunidad es eso, por lo menos para mí, como yo lo he experimentado. Esa capacidad, habilidad que todos tenemos y todos podemos desarrollar para conectar, para entrar en un mayor estado de conciencia. Eso. Vamos a hacer una serie de videos cortos para identificar diferentes formas que no son individuales, sino que se manifiestan en red, pero vamos a ir desmenuzando para que puedan por ahí, en resonancia, de acuerdo a lo vivido, identificar cuál es su mediunidad y a partir de ahí poder trabajar otros sentidos y despertar un mayor estado de conciencia. Muchas gracias. Un abrazo grande.